Más. Otra causa de derrame importante, las neoplasias, es decir, el cáncer. Cuando hay un cáncer, bien sea primario de pleura, que los veremos al final, o bien sea un cáncer de pulmón, o incluso pues algunos que estén cercanos, un cáncer en la pared torácica, por ejemplo, típico, los cánceres de mama, los tumores de la mama muy típicamente pueden producir también derrames neoplásicos, es decir, la causa del derrame es una neoplasia, un tumor. Y bueno, pues hay otras muchas causas de derrames, pero no vamos a entrar en ellas. Puede haber un acceso por aquí debajo del diafragma, puede ser la causa de una pancreatitis, un acceso hepático, embolias, en fin, hay muchísimas perforaciones de esófago, muchísimas causas distintas que pueden provocar esto. Vamos a hablar de otra cosa distinta. Vamos a dejar los derrames y vamos a hablar del hemotórax. Esto aparece bastante al que le guste, como a mí, la serie de urgencias, por ejemplo, en esos programas, las series médicas, bueno, médico de familia que se van metiendo ahora más, pues al que le guste esos temas, aparece mucho en urgencias los hemotórax. Vamos a ver qué es. Hemotórax supone hemo, le suena a sangre. Todo lo que empieza por hemo, a hemoglobina, a hemostasia, ¿de acuerdo? Todas esas cosas relativas a la sangre. Hemotórax significa que se llena de sangre esto. Volvemos otra vez a la cavidad pleural, al espacio que hay entre una pleura y la otra. Esto se llena de sangre. ¿Qué ocurre? Pues más o menos lo mismo que cuando tenemos líquido normal y corriente. Aquí el líquido es un líquido específico que es la sangre. ¿De acuerdo? ¿Problema que tiene el hemotórax? Bueno, pues por un lado que si la cantidad es importante, la cantidad que va aquí es importante, pues tenemos problemas respiratorios por un lado. ¿Por qué? Por lo de antes, porque el pulmón se puede colapsar. Problemas circulatorios, porque toda la sangre que está aquí está donde no debe. Es decir, si pasa mucha sangre ahí, quiere decir que en los vasos no hay. Puede ser una pérdida de sangre importante. ¿De acuerdo? Y otro problema, que aunque no sea mucha cantidad, la sangre es un caldo de cultivo importante. Lo de caldo de cultivo no lo hemos explicado nunca todavía aquí, no tiene nada que ver con la cocina, que eso sería una guarrería entre comillas, porque la sangre sí se come, no está. Pero bueno, es un caldo de cultivo porque la sangre hace que muchos gérmenes puedan crecer a sus anchas. Lo utilizan como comida y se lo pasan pipa. Los gérmenes proliferan muy bien. De hecho, bueno, pues hay algunos cultivos de gérmenes que se hacen en agar sangre, que es un tipo especial. Pero bueno, nos hemos salido del tema. Se llena de sangre. Si se llena de sangre, pues ya decimos, problemas circulatorios, problemas ventilatorios, pulmonares y también eso, el riesgo muy serio de que se infecte, de que aparezca una infección, además, muy importante ahí. ¿Cuándo aparece el hemotórax? ¿Cuáles son las causas? Pues casi siempre por traumatismos, por traumatismo bien abierto o bien cerrado. Si es abierto es más fácil de entender, pues imagínense que a alguien le pegan una puñalada. Pues esa sangre va aquí, entre una pleura y la otra, que a veces pues es lo menos importante. Evidentemente donde le dan la puñalada suele ser más, pero bueno, una de las complicaciones que tiene eso es el hemotórax. Puñaladas o cualquier tipo de herida abierta, ¿de acuerdo? Pero incluso los golpes, un traumatismo, en un coche uno choca con el volante, ¿de acuerdo? Y ese traumatismo, aunque sea cerrado, aunque no tenga ninguna herida abierta, también puede ser causa de hemotórax. ¿Por qué? Porque una costilla que se rompa, una costilla rota, corta, y la laceración que produce puede causar esto. Esto y más típicamente esto, que es un poquito más complicado, pero bueno. Hemo, lo mismo. Neumo hace referencia al aire y tórax. ¿Qué quiere decir esto? Pues que además de acumularse sangre, se mete aire dentro. Y el aire es un problema muy serio. Luego veremos el neumotórax a secas, esto, que es básicamente lo mismo, pero que en vez de haber líquido como en el derrame o sangre como en el hemotórax, solamente hay aire.
pero solamente hay aire, que dice, no, qué tontería, pero si solo hay aire no pasa nada. Sí pasa y además pasa mucho. ¿Por qué? Tengan en cuenta que el pulmón tiene presión negativa. Es decir, cuando uno expande el pulmón, lo expande para que entre el aire de fuera. ¿De acuerdo? Nosotros cogemos un fuelle y el fuelle lo abrimos, entonces al abrir el fuelle estamos creando una presión negativa. No sé si seré capaz de pintar un fuelle. Bueno, más o menos. Y aquí está la boca del fuelle. ¿De acuerdo? Cuando esto se abre, nosotros echamos para acá y echamos para allá y esto pasaría a esta posición. Entonces, este aumento de volumen se tiene que llenar de algo. Cuando nosotros abrimos, pues lo que hace es que el aire entra. Y evidentemente, al cerrar, evidentemente sale. ¿De acuerdo? Pero, si nosotros tenemos un boquete aquí, por ejemplo, si tuviéramos un boquete ahí, el aire ya no entra por aquí, sino que entra por los dos lados. ¿De acuerdo? ¿Problema de esto? Lo mismo. Esto está herméticamente cerrado, todo el tórax está cerrado. Entonces, cuando nosotros expandimos el tórax, el aire entra. Menos mal, si no entrara habría problemas. El problema es que cuando el aire ya está dentro, si aquí hay aire, esto se viene para adentro. El pulmón se colapsa, ¿de acuerdo? Ese es el problema fundamental del neumotórax. Hemoneumotórax, pues que hay un poquito de todo. Generalmente en los traumatismos es más típico que aparezca hemoneumotórax que solo hemotórax. Suele haber las dos cosas, aparece una y otra. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar directamente de del neumotórax. Neumotórax, que como ya hemos dicho al principio del programa, una gran parte de la culpa de estos la tenemos nosotros. ¿Por qué? Bueno, el neumotórax, los casos en los que solo hay aire, cuando solo hay aire, bueno, pues en algunos, vamos a ver, vamos a ponerlo, estos se dividen en primarios y secundarios cuando son espontáneos. Y me he comido. Bueno, más o menos. Me he comido la A. Espontáneos y traumáticos. Vamos a empezar por los espontáneos y luego hacemos una crítica constructiva a la profesión médica. Espontáneos, evidentemente, como el nombre indica, quiere decir que de buenas a primeras aparece, sin ningún golpe, sin ningún esfuerzo, sin nada de nada. Además es característico que aparece cuando uno está haciendo absolutamente nada. Cuando no hace nada, está tumbado en la cama escuchando música, sentado, haciendo una vida así, sillón bol contemplativa, es cuando aparece el neumotórax espontáneo. Puede aparecer también, con ejercicios y demás, pero bueno, que la mayoría de las veces aparece cuando uno no hace nada, es decir, no encuentra nada que pueda precipitarlo. ¿Por qué aparece ese neumotórax espontáneo? Bueno, pues en los primarios son aquellas personas que no tienen absolutamente ningún problema de antes. Es decir, personas jóvenes, sanas, maravillosas, están estupendamente, nunca han tenido problemas de nada y de repente les aparece esto. ¿Por qué? Bueno, pues esto aparece porque en el pulmón hay lo que se llaman bullas. Bullas que son, pues, digamos, como una especie de globito que en un momento determinado se rompe. Cuando esto se rompe y está pegado a la pleura, el aire que hay aquí dentro pasa directamente a la pleura, ¿de acuerdo? Y ese aire es el que provoca el neumotórax, ¿de acuerdo? Por rotura de esa bulla. Repetimos, en personas que estaban perfectamente, que no tienen nada de nada y de buenas a primeras, ¡hala! Neumotórax. Clínica del neumotórax, ahí la tenemos. Aparece dolor, aparece dificultad al respirar, uno se cansa mucho y aparece tos. El cansancio, pues en grado muy variable, evidentemente dependiendo del estado previo de la persona, es decir, si es una persona físicamente muy bien o si, bueno, pues cuando uno es así poca cosa, esmirriado y demás, pues le puede afectar más.
y sobre todo depende de cuánto, de lo grande que sea esta bulla. Si es muy chiquitina, pues no afecta nada. Cuanto mayor sea, más aire pase a la cavidad pleural, pues más problemas da. ¿De acuerdo? Eso por un lado. ¿Cuáles son los secundarios? También espontáneos. Pues espontáneo, secundario son aquellos que aparecen en personas que sí tienen problemas antes. No neumotoras, pero sí tienen otro tipo de problemas. Problemas que ya hemos visto. Personas enfisematosas, personas con EPOC, con bronquitis crónica, en fin. Con todo ese tipo de problemas ya los tienen de antes y se le agrava con eso. ¿De acuerdo? Con una rotura de parte que hace que pase aire a esa cavidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues generalmente los primarios, salvo que sea muy grande, pues la clínica es más o menos escasa. Pero los secundarios, que ya de por sí suelen tener insuficiencia respiratoria más o menos grave, pues puede llegar a ser una complicación que lo deje hecho polvo. Es decir, pues tenía una insuficiencia bastante grande, si encima le complicamos con un neumotórax, pues el pobrecito acaba bastante mal. Entonces, ¿cómo los tratamos? ¿Qué hacemos con ellos? Los primarios muchas veces no hace falta hacerles nada, o sea, los dejamos ahí quietecitos y se solucionan solo. Con un poquito de reposo le damos una baja laboral y nada más que de la alegría se soluciona y se quita. ¿De acuerdo? Los secundarios ya suelen necesitar otro tipo de cosas. Además de la baja hay que darle un empujoncito porque si no, no salen para adelante. ¿Qué hacemos con ellos? Pues colocarles un drenaje. Un drenaje, se coloca un tubo, bueno, más o menos, a nivel de la quinta, tenemos costillas, en el espacio intercostal de la quinta, más o menos, bueno, por aquí. En la línea media se coloca un drenaje, se coloca un tubo que sale, ¿de acuerdo? Y ese tubo, bueno, pues va a lo que se llama un sello de agua para ir extrayendo ese aire poquito a poco. Generalmente, bueno, pues en 4 o 5 días esto generalmente se suele solucionar cuando no hay problemas antes, y en los secundarios que sí tienen algún problema de antes, pues suele tardar un poquito más, pero bueno, tampoco mucho. Y vamos a los traumáticos. Los traumáticos he apuntado ya directamente los iatrógenos, aunque no todos lo son. ¿Qué quiere decir esto? Iatrógeno quiere decir que es culpa nuestra, o sea, que somos nosotros los que generalmente, sin querer, los que causamos el daño. Por ejemplo, iatrógeno típicamente son aquellos problemas, aquellos efectos secundarios debidos a un tipo de medicación. ¿De acuerdo? Puede ser una gastritis iatrógena, quiere decir que le hemos dado no sé qué para curarle no sé cuánto, pero como efecto secundario pues le hemos machacado el estómago, cosa que por desgracia ocurre bastante, por ejemplo. Eso sin contar, por supuesto, con las veces que metemos la pata, que alguna vez también ocurre. Además, las veces que ocurre siempre es mucho más llamativo que cuando no pasa nada, pero bueno, eso es ley de vida. Todo el mundo se queja de cuando el médico ha metido la pata y le ha hecho mal no sé qué, pero no cuenta las otras 500 veces que le ha hecho bien. Pero bueno, esto aquí hacemos apología de la medicina un poquito y seguimos. Ya decimos que la mayoría de los neumotórax son iatrógenos, la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque bueno, pues existen muchas pruebas, incluso tratamientos, en los que es necesario acceder a la cavidad torácica, acceder al pulmón, y para ello, bueno, pues con sondas, catéteres, con las punciones, con aguja fina, para hacer biopsias, ese tipo de cosas, pues para muchas cosas hay que perforar. Y algunas veces, pues si no se hace bien o el paciente es muy complicado o el médico es inexperto, en fin, por ese tipo de causas tenemos el problema de que se pincha y entra aire aquí. Cuando entra aire ahí, neumotórax. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver los tumores. Tumores de la pleura. Vamos a ver uno porque, bueno, pues tumores de la pleura casi se relaciona directamente con uno. Se puede identificar tumores de la pleura con este, el mesotelioma. Este es el nombre del tumor más típico de la pleura. ¿En quién ocurre? Bueno, pues es un tumor
bastante rarito y se asocia casi siempre a un tipo de profesional, y son aquellos profesionales que tratan con el asbesto, el amianto, ¿de acuerdo? Los que tratan con ese mineral, con el asbesto, son los que tienen mayor riesgo de sufrir un mesotelioma. De todas maneras, bueno, pues tiene un periodo bastante largo, es decir, uno no se pone a trabajar y al día siguiente empieza el mesotelioma, suele tener un periodo de latencia bastante largo, 20, 30, 40 años hasta que aparece. Lo que pasa es que, claro, si uno empieza a trabajar a los 20 y le aparece esto a los 40 o los 50, pues menuda gracia, evidentemente. Por eso, bueno, pues las medidas de prevención para esos trabajadores son importantes, para intentar evitar esto. Esto a lo que se suele sumar no solo el trabajar con el asbesto, sino también es importante tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, es mucho mayor en los fumadores que en los no fumadores. Ya estamos otra vez, todo el programa llevábamos sin meternos con el tabaco, vamos a hacer un pequeño pinchazo, ¿de acuerdo? Además del asbesto, para los trabajadores es mayor la frecuencia de mesotelioma entre los que fuman que entre los que no fuman. ¿Qué decimos de él? Bueno, pues que es bastante puñetero. Hay dos formas, una localizada, que es más benigna, porque bueno, pues en algunas ocasiones se puede resecar, se puede quitar quirúrgicamente y deja de haber problemas, pero también hay una forma difusa, absolutamente inoperable, que bueno, pues tiene un pronóstico bastante malo. No se puede hacer nada con él, salvo, bueno, pues se hace tratamiento sintomático, vamos poniéndole parchecitos a medida que le va doliendo, a medida que respira peor y ese tipo de cosas, pero nada más. Y con el tumor de la pleura, acabamos con la pleura, que ya está bien, y bueno, pues anunciamos ya el próximo programa, que será tumores, pero no de pleura, sino el famoso cáncer de pulmón. Pues el próximo programa lo dedicaremos única y exclusivamente a él, al cáncer de pulmón. Y con esto acabamos por ahí. Esperando verles el próximo día, les dejamos. Nada más, buenas tardes.